Sí, buenos días. Buen día a todos. En esta semana toca estudiar y analizar la unidad número 2, que es el transistor bipolar de juntura. El temario de la unidad número 2 es 2.1 unidades NPN y PNP, 2.2 curvas características y especificaciones, 2.3 configuración de los transistores y circuitos de polarización. 2.4 es el transistor como amplificador. 2.5 amplificadores en cascada. El objetivo de esta clase entonces va a ser cubrir el tema 2.1, 2.2 y 2.3. Ok, pues vamos a darle inicio. Como objetivo general es que el alumno sea capaz de construir y analizar los circuitos que emplean transistores BJT, además de reconocer en qué región está operando el transistor BJT y sus parámetros más importantes. Tenemos como definición, para iniciar, el transistor aquí tiene tres regiones de corte, región de saturación y la región activa. La región de corte es la región del transistor en donde no circula corriente por las uniones del transistor. La región de saturación es la región en donde el transistor conduce la máxima corriente por sus uniones, y en el voltaje del transistor entre las uniones colector y emisor es aproximadamente 0.2. Tome nota tome nota de esta definición porque son importantes, se van a ocupar. La región activa es la zona de trabajo del transistor en donde el transistor está en modo amplificador, es decir, no está en corte y no está en saturación, está en amplificación. Tema 2.1 son uniones NPN y PNP. Un transistor BJT se construye con tres regiones de semiconductores separadas por dos uniones P-N, o sea, material P y material N. Las tres regiones se llaman emisor, base y colector. Los tipos básicos de transistores son transistor NPN y transistor PNP. La imagen que tenemos aquí a continuación ilustra estos transistores. Tenemos el transistor NPN, que es la figura B, el transistor PNP es C. Por ejemplo, en el transistor de la figura B, inciso B, tenemos el transistor NPN, entonces tenemos ahí dos capas de unión PN. La primera unión es base colector y la segunda unión es base emisor. A la unión de los materiales PN que une la región de la base con la región del emisor, se le llama comúnmente unión base-emisor. Es decir, si nosotros tomamos la figura del inciso A en el símbolo del transistor NPN, estamos hablando que la unión base-emisor es la unión de donde dice el pin de donde dice B y la unión donde dice el pin con la letra número E, el inciso E o la letra E. A esta unión le vamos a llamar unión base-emisor. Y la otra unión es la unión colector-base. Tema 2.2, que son curvas características y especificaciones. Como se ha venido mencionando en los temas anteriores, al observar el símbolo esquemático del transistor, se puede notar que la dirección de la corriente en ambos transistores es al menos de forma convencional, la indica el símbolo de la flecha del transistor. Veamos si lo podemos ubicar. Si la flecha del transistor es esta, la que estoy marcando ahí, con el puntero láser, quiere decir que la corriente en el emisor va hacia abajito, la corriente en el colector va hacia abajo y la corriente en la base va entrando al transistor.
Caso contrario, en el transistor PNP, la corriente en el emisor va entrando, está indicado por la flecha, la corriente en la base va saliendo y la corriente en el colector va saliendo de la unión. Aquí podemos notar una cosa en el diagrama esquemático. La corriente de emisor es la suma de la corriente del colector más la corriente de la base. Por lo tanto, se implica que la corriente del colector es mucho mayor que la corriente en la base. Si nosotros quisiéramos trabajar con los transistores, tenemos que conocer los parámetros más importantes y otra vez conocer las curvas características del transistor. Aquí nada más voy a mencionar tres importantes, que es la beta de CD y alfa de CD, que son o determinan las ganancias del transistor en corriente directa y son cocientes de las corrientes del transistor. Estos no tienen dimensiones, es unidimensional. Inciso 2. Tenemos que conocer el voltaje que existe entre la unión base-emisor. A este le vamos a denotar como voltaje, base-emisor. Este voltaje es similar al de ruptura del diodo. Sí, al de ruptura del diodo, al voltaje que existe de barrera, que el cual es necesario superarlo para poder trabajar el dicho diodo en modo lineal o activo. Este voltaje corresponde a 0.7 volts. Inciso 3. Conocer precisamente las regiones de corte, saturación y cómo ponemos en operación lineal o activo al transistor. Los parámetros en un circuito cuando empleamos transistores son, los más importantes son corriente de colector, a esa le vamos a denotar I subíndice C, corriente de colector, corriente de emisor, corriente de base, voltaje base emisor, voltaje colector emisor y voltaje colector base. Estos parámetros se ejemplifican aquí observando el diagrama que tenemos aquí del circuito, el diagrama esquemático de cómo circulan las corrientes y cómo se conectan las fuentes de polarización, por así decirlo, es un término que vamos a ver después, en el transistor. Aquí estamos ejemplificando las corrientes de colector, van hacia en este caso pues tenemos un transistor NPN, las corrientes van entrando, la corriente del colector va entrando, la corriente de emisor va saliendo y la corriente de base va entrando. Otro de los parámetros importantes en el transistor, como ya hemos comentado, son las ganancias. Matemáticamente pues se las vamos a definir como beta subíndice de corriente directa, porque pues, es de corriente directa y explicamos que son cocientes. ¿Cocientes de qué? De la corriente la corriente del colector entre la corriente de la base. Este parámetro lo vamos a encontrar en la hoja de datos del transistor. Comúnmente a esto se le conoce también en la hoja de datos del transistor como HFE. Otro parámetro importante es la alfa de CD, que es otro cociente y lo vamos a expresar comúnmente, de hecho es dividir entre IE la corriente de IC. Este parámetro pues no se utiliza mucho, así que pues va a variar de 0.9 a 0.95, no va a llegar a 1. En la parte de abajo pues tenemos aquí lo que es la descripción gráfica de los puntos más importantes en las zonas de trabajo del transistor. En ella vamos a notar también que tenemos una región de saturación que corresponde al área bajo la curva que tenemos aquí de A al punto B. La región activa, que es donde podemos trabajar al transistor como un amplificador de señal. Y comprende de la zona B a la zona C. Y la región de ruptura
que es en donde podemos dañar al transistor si no lo operamos bien, de la zona del punto C hacia adelante. Si nosotros quisiéramos graficar poco a poco esta curva, pues bueno, tenemos que plantear un circuito similar al que tenemos aquí mostrado en la parte central, en la parte central derecha del transistor. Otra gráfica que pues hay que conocer, que es de gran importancia, es que tenemos que conocer la recta de carga de CD. A esta le vamos a denotar LCCD. En esta gráfica se define el punto de operación llamado punto Q. El punto Q realmente pues establece o haciendo el análisis lo podemos obtener, análisis de CD, lo podemos obtener calculando el voltaje de colector emisor y la corriente del colector. A ese punto le vamos a llamar ICQ. Entonces, para trazar la línea de carga que comprende tres puntos, el punto de saturación, el punto Q y el punto de corte, pues bueno, el punto de saturación lo obtenemos cuando la IC que calculamos, la calculamos cuando el voltaje del colector emisor es menor a 0.7 volts. La corriente de corte, pues en la región de corte va a ser 0, la suponemos 0, y el voltaje del colector emisor va a ser aproximadamente igual al voltaje de la fuente. Entonces, una vez que nosotros obtenemos estos parámetros, estos puntos y el punto Q, efectuamos la graficación de la línea de carga respectiva de corriente directa. 2.3 es configuración de los transistores y circuitos de polarización. Circuitos de polarización de los transistores BJT. La idea de polarizar a un transistor correctamente tiene como objetivos principales los siguientes aspectos. Uno de ellos es ajustar precisamente el punto de operación en la región lineal de la recta de carga de CD. 2. Hacer que el transistor, el BJT, pueda operar como un amplificador. Si no se establece realmente un punto de operación apropiado, el transistor no podrá estar trabajando en las regiones de corte o de saturación, y el efecto físico sobre las señales será que, pues como se muestra a continuación, en la parte de abajo. Fíjense bien que por ahí en la parte inferior de la diapositiva, en el inciso A, tenemos una señal de entrada, o típicamente es una señal de prueba con forma de una onda senoidal. Esquemáticamente bueno, un amplificador se dibuja se simboliza con un triángulo con una entrada y una salida, y pues bueno, nosotros vamos a analizar precisamente cuál es el voltaje de salida. El voltaje de salida aquí, cuando trabajamos a un transistor en la operación lineal como un amplificador, lo que vamos a obtener precisamente a la salida es una reproducción lineal, o sea, es idéntica pero amplificada de la señal de entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando nosotros no obtenemos, no calculamos bien el punto de operación y no sabemos en qué zona está trabajando? Pues bueno, si no calculamos bien, podemos poner al transistor en una zona donde no está en la zona no lineal, en una parte donde no es lineal, o sea, no lo podemos trabajar como amplificador. Entonces, si nosotros le insertamos una señal de prueba, pues ahí está, va a presentar cortes en la parte del valle o cortes en la parte de la cresta. Entonces, aquí vamos a decir un procedimiento que pues sirve para analizar y obtener el punto Q de operación de un transistor. El punto 1 radica en describir por medio de las leyes de Ohm, hacer análisis de voltaje de corrientes con las leyes de Kirchhoff
y obtener los voltajes y corrientes involucradas. En este caso sería la corriente de colector, la corriente en la base, voltaje de colector y el voltaje de emisor. 2. Resuelva por medio de un sistema de ecuaciones, si es el caso, para las variables voltaje de colector emisor y C. Si no, solo obtenga las relaciones entre la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. 3. Trace la gráfica de carga de la recta de CD con la información obtenida y del circuito a analizar. En el eje de las ordenadas colocar la corriente de colector y en el eje de las abscisas colocar el valor del voltaje de colector emisor. Aquí hay que recordar una cosa, es un punto a anotar. Siempre que nosotros estemos hablando de un transistor BJT en modo amplificador, se le tiene que hacer dos tipos de análisis. Análisis de corriente directa, que le vamos a llamar CD, análisis de corriente alterna, CA. Entonces nosotros debemos hacer por fuerza estos dos análisis para saber cómo es que el transistor se está comportando. Aquí tenemos un ejemplo. Dice así: dado el circuito de prueba con el transistor BJT mostrado, grafique la línea de carga de CD y encuentre los puntos de operación Q de acuerdo a la familia de gráficas del colector para que se produzcan las corrientes de base según las curvas y los parámetros que se están dando. Aquí hacemos una nota. Aquí en la parte central hay una gráfica que ejemplifica las corrientes. Entonces esto, lo que tenemos, tenemos 2, 3, 4, 5, tenemos 6 curvas. Eso representa una familia de curvas características del transistor que tenemos ahí en el circuito mostrado. Entonces, nada más por simplicidad, nada más vamos a mostrar las primeras 3 curvas, donde empieza la IB, donde tenemos una corriente IB aquí de 100 microamperes, 200 microamperes y 300 microamperes. Entonces, la solución es que, pues, dado el esquema de circuito y los parámetros, tenemos una beta o una HFE de 100, un voltaje de CD de 10 volts alimentando el circuito y un voltaje de CD alimentando la base, que es variable, que es de 0 a 5. Esto es para variar la corriente de base. Aquí pues tenemos que hacer hincapié en que nosotros se simularía que estaríamos incrementando el voltaje poco a poco para producir la corriente solicitada. Entonces, si nosotros suponemos que para una IB de 200 microamperes, hacemos el cálculo, la ecuación que relaciona la IB con la IC, con la corriente de base, con la corriente de colector, pues bueno, simplemente es hacer multiplicación de la HFE por la IB que tenemos y así obtenemos, así simple y llanamente tenemos la corriente de colector. Después tenemos que hacer trabajar sobre la malla de la unión del colector, que comprende desde el colector hasta el emisor, hacer ley de Kirchhoff de voltajes y trazar los voltajes respectivos, y tenemos que calcular el voltaje de colector emisor. Entonces, para una corriente de 200 microamperes como tal IB, nos da que el voltaje de colector corresponde a 5.6 volts. Entonces, en ese primer momento tenemos el primer punto Q. El primer punto Q, que es Q1, tenemos que es voltaje de colector emisor por la IC1. Es 5.6 volts, 20 miliamperes. Y así pues sucesivamente para la IB con un valor de 300 microamperes obtenemos una corriente IC o corriente de colector de 30 miliamperes. El voltaje del colector emisor para este punto nos da un valor de 3.4 volts
y ya tenemos el segundo punto Q. Para una corriente de 400 microamperes tenemos una IC de 40 miliamperes y un voltaje de colector emisor de 1.2 volts. Ahí tenemos el tercer punto. Una vez que tenemos ya los tres puntos Q calculados, procedemos a graficarlos. Entonces aquí mostramos, graficamos el primer punto Q, el segundo y el tercero, los solapamos, los superponemos los tres puntos y procedemos a graficar la recta de carga de sed obtenida del transistor. 2.3.1 es subtema es polarización de transistor empleando circuitos divisores de voltaje. Bueno, el método de utilizar un circuito divisor de voltaje pues es el método más utilizado de polarización. Hay otros también por ahí. Conviene investigarlos, utilizar la bibliografía sugerida y también revisarlos, ¿no? Pero ahorita vamos a estudiar lo que es el circuito divisor de voltaje. El circuito divisor de voltaje para polarizar un transistor NPN o PNP se utiliza porque pues es el que tiene más estabilidad y porque solamente se requiere una sola fuente de voltaje. El requerido solamente una fuente de voltaje única pues implica que pues tenemos menos componentes alimentando al circuito. Aquí hay dos características principales cuando se utiliza este tipo de circuitos. 1. La resistencia de entrada a la base por lo menos 10 veces mayor que la resistencia de base. No confundir el término resistencia de entrada a la base que resistencia de base. Cuando tenemos esta condición, la primera condición, entonces vamos a decir de manera general que el circuito el que estamos empleando es un circuito que tiene características de un divisor rígido. 2. Cuando este valor de resistencia de entrada no cumple con que sea mayor a 10 veces la resistencia de base, a esta se le aplica el análisis utilizando el teorema de Thevenin para encontrar el voltaje de polarización y su resistencia equivalente. O sea que prácticamente aquí se reduce a dos cosas, a encontrar un voltaje de polarización y una resistencia equivalente. De eso se trata este tema, de encontrar esos dos parámetros. Si nosotros empleamos un circuito con divisor de voltaje. Entonces, bueno, aquí tenemos un circuito típico de lo que es un divisor de voltaje. Vean, o emplea 1, 2, 3, 4 resistencias. La resistencia de colector es esta que ejemplificamos aquí. La resistencia de emisor, la R2 y R1. Aquí cabe destacar que R1 y R2 son las resistencias empleadas para polarizar el circuito. Entonces, decíamos que aquí del lado derecho, decíamos que se trata de un divisor de voltaje rígido. Sí, solo si la resistencia de entrada a la base aquí marcada es más de 10 veces la resistencia en R2. Esta, R2. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia de entrada a la base? Pues bueno, es igual entonces a la beta de CD multiplicada por la resistencia que le vamos a colocar en la resistencia de emisor. El voltaje de base, o sea, el voltaje de base, voltaje de base, ese voltaje lo vamos a tener aquí presente en el punto A, que es el voltaje de la base.
¿Cómo se calcula? El voltaje de base, pues típicamente va a ser mayor a lo que es R2 entre la suma de R1 más R2 por VCC. Si nosotros quisiéramos calcularlo de forma separada, entonces el voltaje de base, el voltaje de emisor es igual al voltaje de base menos el voltaje base emisor. Ahí tenemos el voltaje de emisor. El voltaje de colector, bueno, pues hacemos el cálculo de aquí a este punto a VCC y va a ser igual a VCC menos el producto de la corriente de colector por la resistencia que ya hayamos colocado en el colector. Una vez haciendo esto, el voltaje del colector emisor pues es la diferencia de voltajes que tenemos en los puntos del colector y en el punto del emisor. Entonces aquí las condiciones son esas, volvemos a repetirlo, las condiciones que son para el transistor es si es rígido o no. Aquí tenemos dos condiciones. Uno, habíamos dicho que la corriente de entrada a la base va a ser mayor de 10 veces la corriente R2. 2. La corriente Ni2, o sea la que circula a través de la resistencia 2, es mayor que la resistencia que tenemos de entrada a la base. A estas ecuaciones les vamos a llamar ecuaciones de análisis. Entonces, tenemos otro tipo de divisor que a ese le llamamos divisor de voltaje exacto. Bueno, pues aquí vamos a emplear el análisis de un equivalente del circuito Thevenin. Entonces, para obtener el circuito equivalente, bueno, el circuito equivalente vamos a partir del circuito que teníamos de polarización de las cuatro resistencias R1, R2, RC y RE. De ese circuito vamos a partir. Y el equivalente, el circuito de Thevenin equivalente es el que tenemos descrito en la parte central, en la parte de abajo, en la parte inferior derecha, este de aquí. El objetivo es obtener el circuito equivalente, que es este que estamos mostrando, y obtener las expresiones matemáticas para obtener un voltaje de Thevenin, que le vamos a llamar a este un voltaje de base-base, y la resistencia de Thevenin, que la vamos a llamar resistencia RB. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues se aplica el teorema de Thevenin sobre la malla que estamos calculando, que estamos analizando desde el punto A hacia el lado izquierdo. Si nosotros vemos pues el voltaje, ¿cómo sale este circuito? Pues bueno, el voltaje en un circuito en paralelo pues es el mismo en todas las ramas, ¿no? Entonces separamos la rama de las resistencias de polarización, que comprende el voltaje de polarización, la R1 y R2. Y aquí podemos observar dos detalles. Uno es que el voltaje en el punto A pues es un divisor de tensión. 2. Empleando el teorema de Thevenin, estamos observando que la RTH es parecido a una resistencia en paralelo. Si ustedes quieren saber cómo se saca, cómo se obtiene o se hace el análisis de obtener un circuito equivalente empleando el teorema de Thevenin, les recomiendo leer el libro de Boylestad. En análisis de circuitos. Ahí viene cómo emplear el teorema de Thevenin sobre este tipo de circuitos. Entonces continuamos. Si nosotros hacemos el análisis sobre el punto A del circuito de Thevenin, les decía que el voltaje de Thevenin le vamos a nombrar voltaje base-base y la RTH va a ser nombrada una resistencia de base. Entonces, ¿cómo se calculan? El voltaje de Thevenin es el divisor de tensión que se crea de R2 sobre la suma de R2 más R1 por el voltaje de polarización,
A este voltaje le vamos a llamar voltaje base-base. Y la resistencia de Thevenin pues no es nada más que un circuito en paralelo de resistencias. Y le vamos a llamar RB. ¿Ok? Entonces, después se concluye el análisis utilizando el voltaje de mallas, o sea, la ley de voltajes de Kirchhoff sobre la malla de entrada, considerando el circuito equivalente mostrado. Entonces, si nosotros hacemos el análisis con LBK sobre la malla de entrada, o sea, del circuito es sobre la malla de entrada base emisor, nosotros vamos a obtener que el voltaje de Thevenin es una subida de tensión menos el voltaje que tenemos en la resistencia de Thevenin menos el voltaje base emisor menos la caída de tensión de la resistencia RE, todo eso va a ser igual a 0. Entonces esa va a ser nuestra primera ecuación. La segunda ecuación que relaciona la corriente de emisor con la corriente de base, pues bueno, la corriente de base va a ser igual entonces al cociente de la corriente de emisor entre la beta SD. Al final, haciendo el análisis, obtenemos que el voltaje de Thevenin pues es la expresión aquí marcada por el puntero. Va a ser igual entonces al producto de la corriente de emisor por la resuma de resistencia de emisor más el cociente de la resistencia de Thevenin entre beta más el voltaje base emisor. Aquí por cuestiones de simplicidad podemos hacer uso o hincapié de que el voltaje base emisor va a ser 0.6 o 0.7 dependiendo de la literatura que ustedes estén manejando. Aquí hasta este punto le seguimos llamando a estas ecuaciones de análisis. Entonces la otra técnica, ya vimos lo que es polarizar un transistor NPN o PNP utilizando dos tipos de divisores de circuitos. Uno era entonces el divisor de tensión rígido y el divisor de tensión en forma exacta. Aquí vamos a ver otro tipo en esta diapositiva, en este tema vamos a ver cómo se puede otra técnica de polarización y le vamos a llamar polarización del emisor. Entonces, ¿qué podemos obtener? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta técnica o este método de polarización del emisor? Pues bueno, la estamos marcando. Una es que se obtiene mayor estabilidad frente a los cambios de temperatura o cambios en la beta de CD. 2. Se ocupan fuentes tanto positivas como negativas. 3. Tenemos que hacer una suposición importante. ¿Cuál es? Pues que la caída de tensión en el voltaje de emisor va a ser aproximadamente igual a menos 1 volt. ¿Por qué? ¿Cómo sale? Pues bueno, por la acción combinada de RB y la tensión base emisor. Entonces, si nosotros hacemos esta suposición de que el voltaje es igual aproximadamente a menos 1 volt, pues bueno, la corriente de emisor tiene esta ecuación. La corriente de emisor está definida entonces, menos es igual a menos el voltaje de emisor menos 1 volt entre la resistencia de emisor. Como sabemos que la corriente de emisor es aproximadamente igual o casi idéntica a la corriente de colector, el voltaje de colector se calcula simplemente, pues bueno, que es VCC, o sea, el voltaje de aquí que tenemos, el voltaje de la fuente que es VCC, menos el producto de la corriente del colector por la resistencia del colector. Entonces, aquí estamos mostrando un circuito típico de qué es polarizar a un transistor NPN por medio del emisor. Vemos dos cosas. Aquí estamos empleando una fuente tanto positiva, que es la VCC, como una fuente negativa,
que la B subíndice EE. Entonces, haciendo análisis de LVK, haciendo análisis de ley de voltaje de Kirchhoff sobre la malla de entrada y sobre la malla de la unión base emisor, obtenemos las siguientes relaciones que estamos observando ahí. Entonces observen, el voltaje aquí, el voltaje de emisor, entonces va a ser igual al voltaje de la fuente negativa más la caída de tensión en la resistencia de emisor. El voltaje de base va a ser igual entonces al voltaje más el voltaje base emisor. Acuérdese que el voltaje base emisor es 0.7. El voltaje de colector va a ser el voltaje de la fuente positiva menos la caída de tensión en la resistencia del colector. Otro punto importante es tanto que BE, voltaje de base, voltaje de emisor y voltaje de colector, los estamos midiendo con respecto a tierra. Otra técnica es polarizar un transistor NPN por medio de la base. Aquí hay que anotar dos cosas. Este método casi no se utiliza porque la corriente, la corriente del colector depende mucho de la HFE. 2. Si la HFE cambia por incremento ya sea de temperatura o porque la corriente de base se incrementa, la corriente en el colector también se va a ver afectada. 3. Este tipo de circuitos es útil en sistemas donde se requiera conmutar señales. El análisis, ¿cómo comienza este tipo el análisis de este tipo de polarizaciones? Pues bueno, tenemos que hacer igual el voltaje análisis de LVK sobre la malla 1, o sea, es decir, de la fuente de BCC a la unión base emisor, y se obtiene la siguiente expresión. Al hacer el LVK el ley de voltaje de Kirchhoff de la malla 1, obtenemos que va a ser igual a BCC menos la caída de tensión sobre la resistencia RB menos la caída de tensión del voltaje base emisor, y todo esto va a ser igual a 0. Es decir, vamos a recorrer esta malla desde el punto BCC hasta la resistencia de base, pasando por la caída de tensión del voltaje base emisor. Una vez teniendo esto, sustituimos en esta ecuación el voltaje, lo sabemos, el voltaje, la caída de tensión en la resistencia RB, y este va a ser la corriente IB por la resistencia RB. Lo sustituimos y obtenemos una segunda expresión. La expresión es BCC menos la caída de tensión que genera la corriente de base menos el voltaje de base emisor. Entonces, ¿qué queremos obtener aquí? ¿Qué corriente es la que estamos generando con ese circuito de polarización? Y bueno, la definición de la corriente de base es el voltaje positivo menos el voltaje de base emisor entre la resistencia de polarización RB. Entonces, una vez que tenemos ya la corriente de IB, entonces se resuelve para el voltaje de colector emisor. Pero ¿cómo lo obtenemos? Pues bueno, hacemos ahora ley de voltajes de Kirchhoff sobre la malla 2, que es la unión colector emisor. Es esta que estamos aquí mostrando en el circuito. La malla de análisis se emplea desde el voltaje, se empieza desde el voltaje de polarización BCC, la caída de tensión en la resistencia de colector, el voltaje de colector emisor y luego hasta llegar hasta tierra.
Entonces, una vez que hacemos este análisis, obtenemos una expresión final sobre la corriente de colector. Y lo que obtenemos es que la corriente de colector, pues bueno, es el producto de la HFE o la beta de CD por el cociente de la diferencia de BCC menos base emisor y la resistencia de base. Ok, pues hasta el momento esto es todo. Esperemos que se haya entendido. Dudas en el foro. Y continuamos en la próxima clase con los demás temas, que es utilizar el transistor como amplificador, amplificadores en cascada.